El origen del español mexicano. Esto sucedió cuando el hombre empezó a querer comunicarse, y a partir de ese momento se originaron varios lenguajes, que su origen es explicado mediante tres teorías: la teoría religiosa, la teoría monogenista y la teoría poligenista. Pero bueno, en fin, empecemos. En la antigua Hispania y a lo largo de toda Europa fue donde posteriormente nació la familia lingüística indoeuropea. La familia lingüística indoeuropea se divide en varias ramas, las cuales son indoiraniana, germánica, baltoslava, albanesa, armenia, tocaria, hitita, griega, céltica, semántica, americana e itálica. La indoiraniana. De ahí vienen los idiomas sánscrito e iraniano. De la rama germánica se derivan el inglés y el bajo alemán. En la rama baltoslava se origina el ruso, el báltico y el eslavo. De la rama albanesa proviene el albanés. De la rama armenia nace el armenio. De la rama tocaria se deriva el turfaniano y cuqueo. De la rama hitita se deriva el hitita. De la rama griega proviene el griego. De la rama celta se origina el celtíbero, el irlandés, el galgo y el lepántico. De la rama semántica provienen el hebreo y el árabe, y de la rama americana se origina el náhuatl. La principal rama de todas es la itálica, que comprende los idiomas hablados en la Italia antigua, que eran el osco, el umbrío y el latín. De los tres, el más importante, el latín. El latín fue hablado en la antigua Roma y posteriormente por la Edad Media y la Edad Moderna, e incluso en la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Su nombre deriva de una zona geográfica de la península itálica donde se desarrolló Roma, Ejatio, en latín, Latium. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma, siendo la lengua oficial del imperio en gran parte de Europa y África septentrional, junto con el griego. Como las demás lenguas indoeuropeas en general, el latín era una lengua flexiva de tipo funcional, con un mayor grado de síntesis nominal que las actuales lenguas romances, en la cual dominaba la flexión mediante sufijos, combinada en determinadas veces con el uso de las preposiciones, mientras que las lenguas modernas derivadas dominan las construcciones analíticas con preposiciones, habiéndose reducido la flexión nominal a marcar solo el género y el plural, conservando los casos de declinación solo en los pronombres personales, teniendo estos un orden fijo en los sintagmas verbales. Países donde se habla el latín. Actualmente, el latín es la lengua oficial del Vaticano. El latín se divide en dos tipos: el latín culto y el latín vulgar. El culto era hablado y escrito por filósofos y gente nombre, mientras que el vulgar era hablado por el resto de la población con algunas variantes o préstamos de otros idiomas. Las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas o lenguas neolatinas, aparecieron históricamente como una evolución del latín vulgar. Centrándonos genealógicamente, el latín es la lengua madre de las lenguas romances, como son el francés, el catalán, el gallego, el italiano, el portugués,
el dálmata, el provenzal, el rumano, el rético, el sardo y el español, que es la principal lengua derivada del latín. En el siglo II, el latín llegó a Hispania como resultado de la invasión romana. Después, en el siglo XI, la península ibérica fue invadida por musulmanes y a lo largo de los siglos posteriores continuó siendo invadida por otras culturas, cambiando así el lenguaje original y enriqueciéndolo con más vocabulario, surgiendo así lo que actualmente conocemos como español o castellano. Enseguida la Iglesia jugó un papel muy importante en la difusión del español, ya que los cristianos lo implantaron en sus escuelas y en los lugares donde evangelizaban. España invadió lo que actualmente conocemos como México en el año de 1519, implantando como lengua oficial el español, que sufrió un cambio, ya que en México y en algunos países de Latinoamérica se le ha agregado muchas palabras provenientes de distintas lenguas prehispánicas, como el náhuatl y el purépecha. En tal caso específico, en México, el español también posee préstamos de otras lenguas, como las lenguas habladas por los iberios, los fenicios, los griegos, los visigodos y también préstamos de los idiomas italiano, rumano, portugués. Por ejemplo, del alemán se deriva la palabra bóveda, del náhuatl la palabra jitomate, del celta la palabra cerveza, de los romanos la palabra emperador, del árabe la palabra buró, del francés corsé, del inglés short, del vasco flor. Pero en fin, el español ha estado, sigue y seguirá cambiando de acuerdo a las generaciones y a las sociedades, haciendo de él cada vez un mejor idioma y enriqueciéndolo más.